Bueno, están buscando disputarse un lejanísimo segundo lugar, o sea, con solo el hecho de inscribirse ahora, eso no va a tener ningún tipo de trascendencia política. En realidad lo que estamos viendo en el caso de los candidatos de la oposición es el, el mayor deterioro político, ideológico de los partidos que la conforman. Están tratando de agarrarse de afirmaciones tales como que representan a la sociedad civil o que representan a organizaciones de la sociedad civil, pero en el fondo lo que vemos es un deterioro, o sea, eso forma parte del deterioro de que van a quedar, bueno, ellos pueden decir segundo lugar o nosotros podemos decir van a quedar en último lugar, ¿no? O no van a quedar en ningún lugar debido a la irrelevancia que va a tener el número de votos que ellos tengan. Todavía no resuelven el hecho de ver si se van juntos o separados, ¿no? Y precisamente esa no capacidad de poder juntarse en una sola candidatura es otra expresión más de que en realidad lo que priva en ellos son intereses muy particulares, ¿verdad? Que ni siquiera tienen la capacidad de estar buscando en este momento lo que le dé sustento a cualquier candidatura, ya sea individual o colectiva, ¿verdad? Porque no tienen el acercamiento mínimo ni básico con la población salvadoreña. Si la oposición se uniera y apoyara una sola candidatura, que el presidencial tuviesen más fuerza para enfrentar al actual presidente. Bueno, tuvieran más fuerza si entendemos por fuerza tener menos del 10% de los votos. O sea, el problema de la oposición es ese, que si vos lo tomás por separado son minúsculos y si lo tomás juntos siguen siendo minúsculos. Ese es el problema. O sea, no estamos hablando de una oposición al estilo de la que surgió en los años 70 con la Unión Nacional Opositora. O sea, esa fue una cuestión relevante porque la oposición y la población significaban la mayoría en términos porcentuales. ¿Ya? Entonces sí tiene sentido que tú digas, pues me voy a unir o me voy a coaligar con los otros sectores porque juntos hacemos mayoría. En el caso particular de El Salvador, en este momento, se pueden juntar todo lo que quieran y no van a pasar del 10%. O sea, cuando se dice van a tener más oportunidades de competir, no hay ninguna, pues. Ahora, si se juntan, el problema que van a tener es cómo, al quedar en segundo lugar, van a ver, le dan cierta credibilidad a lo que han hecho por un lado y cuál es o quién de todos ellos va a cosechar algún tipo de beneficio mínimo que les quede. Precisamente lo que comentaba Bessie Ríos es que se haga un llamamiento a la comunidad internacional para que Bukele, en caso de lograr la reelección, el segundo lugar sea el nombrado como presidente, se le pase la investidura tal y como se hizo en Venezuela con Juan Guaidó. Sí, pero nosotros no dependemos ni de la comunidad internacional, ni creo que la comunidad internacional en este momento esté interesada en meterse en asuntos internos, ¿no? O sea, si estamos hablando de una elección que por los datos que se manejan hasta el momento va a ser una elección apabullante en términos de favorecer al presidente Nayib Bukele, no creo yo que la comunidad internacional quiera meterse. En segundo lugar, no tendría por qué meterse. Nosotros somos un país soberano y no tiene por qué ningún país del mundo definir o decidir si quien ganó las elecciones va o no va. O sea, nosotros no nos metemos, por decirte algo, con las elecciones en los Estados Unidos, independientemente de que estemos de acuerdo o no, o independientemente de que un candidato, porque ya se ha dado en los Estados Unidos, gane la presidencia, incluso teniendo menos votos que el contrincante. Esa es su forma, su mecanismo electoral, ¿no? Y ellos saben cómo manejarlo y es problema de ellos. ¿Ya? Ahora, eso tampoco, si acaso se diera, tampoco funciona de que tú le das el gane al segundo lugar. Cuando hay un problema de no elección de presidentes, hasta donde yo recuerdo, no sé si se habrá modificado, es la Asamblea Legislativa la que decide. Es la que decide a quién puede poner o no, o en todo caso podrían repetirse las elecciones, pero ese escenario no se va a dar. No se va a dar, pues, o sea, la comunidad internacional no se va a jugar ese tiro, ¿verdad? Con un proceso electoral como el nuestro, en el cual, según los datos de varios años, ¿no?, acumulados, el presidente Nayib Bukele, al presentarse como candidato, va a ganar en primera vuelta y de forma abrumadora. Y la lista Engel, su opinión sobre ¿afectaría esta lista al FMLN? Más afectados realmente ya no pueden estar, ¿no? O sea,
La pregunta que se hacía, incluso cuando salió la lista anterior, era por qué no venían ellos, ¿va? O sea, en todo caso, las listas, esa lista es un instrumento político, no son producto de investigaciones judiciales en los países, ¿verdad? En los casos de corrupción de tanto Sánchez Serén como Mauricio Funes, son procesos judiciales, van en camino, están presentando pruebas y todo, ¿verdad? Y así lo de muchos otros funcionarios. En todo caso, el problema de la corrupción es algo que lo resuelven los gobiernos internamente con su propia normativa jurídica, ¿no? Ese es el punto. Tampoco van a venir otros a decirnos a quiénes investigar o a quiénes no investigar, ¿no? En el caso hoy de esta lista, tal como está, es nada más un reconocimiento de que realmente, al menos en el caso de estos dos expresidentes del Frente, cometieron actos de corrupción que rondan los cientos de millones de dólares, ¿verdad? Que ese es el pasado. Esos no fueron errores del FMLN, como dicen ellos, sino que fueron delitos del FMLN. Y en el caso de los estudiantes destituidos el día de ayer por el Ministerio de Salud, por haber apoyado a las dos compañeras que también fueron separadas de su cargo. No, ahí no tengo ninguna opinión. O sea, hay procesos administrativos que tienen que ver con las instituciones. Ahí sería de revisar cuál es la normativa del Ministerio de Salud. Cada institución tiene su propia normativa para decidir sancionar o no a alguien, y ahí realmente no conozco.